lecturas de esta semana, vamos a leer el libro de Habacuc. Reading Gloria a Dios. Habacuc. Habakkuk. Y qué bueno, de veras, me gusta muchísimo lo que estamos haciendo porque estamos predicando de toda la Biblia, todos los libros, muchos libros que quizás en tiempo no habíamos escuchado, ¿verdad? And it's great that we're going one by one. Ok, primero vamos a leer Habacuc 2:4. We're going to be reading Habakkuk chapter 2, verse 4. Dice así la palabra del Señor. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo por la fe vivirá. It says, "See, the enemy is puffed up. His desires are not upright, but the righteous person will live by his faithfulness." Y luego este pasaje muy hermoso que habla de la fe en Dios. Dice así, o sea, ¿cómo vive el justo? El justo por la fe vivirá, pero ¿cómo vive? Vamos a ver qué dice el libro. Dice 3:17, dice, aunque todavía no florezca la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en las rediles, ni vacas en los corrales. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes in the vines, and the olive crops fail, and the fields produce no food, and there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls. Yo me alegraré por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Tú, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de sierva y me haces andar en mis alturas. God the Lord is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on the high places. Vamos a orar, dale gracias a Dios por su palabra. Juntos, vamos a orar. Dígale, Señor, gracias. Say thank you, God. Todo, dígale, Señor, gracias Say thank you, por la God, oportunidad que me das de estar aquí en esta tarde, for the Señor. opportunity you give us to be here today, De poder estar en tu presencia, Dios, y recibir tu palabra. to be able to be in your presence and receive your Estamos word. agradecidos por todas tus We're bendiciones. grateful for all your blessings. Y en este momento, con gratitud, te damos gracias por darnos la oportunidad de recibir tu palabra, Dios. And we thank you for being able to receive your word. Danos un corazón para entender Give us a heart to understand y un corazón que quiere poner por obra cada palabra tuya, and a Señor. desire to put into action En tu santo y bendito nombre. in your holy name. Amén. Amen. Vamos a ocupar nuestro asiento ahora sí. You may sit down. Cuando usted entró en esta mañana, usted recibió una copia del mensaje y si ahí está en sus manos, normalmente todos son de este color. Y adentro está todo el bosquejo, todo lo que vamos a hablar en esta mañana para que me pueda seguir, pero también lo usemos en nuestros grupos celulares. So when you came here, you received a little pamphlet with the whole message so you could follow along. Y después voy a hablar un poco del otro flyer que está dentro, pero quiero enfocarme ya en el mensaje que quiero compartir con ustedes. And so I'll focus on the message now. La palabra clave de esta mañana es fe. ¿Cuál es la palabra clave? The key word today is faith. Ahora yo quiero que repita conmigo esta frase porque la vamos a estar reescuchando varias veces. Repeat this word with Diga me. conmigo, diga, en la abundancia y en la escasez, Dios está con nosotros. In the abundance and nothingness, God is with us. En la luz y en la oscuridad, Dios está con nosotros. In the light and darkness, God is with us. So, el mensaje es, el justo por la fe vivirá. ¿Ok? El justo por la fe vivirá. And so the main thing is the righteous shall live by faith. Y esta es una frase muy importante, tanto que el apóstol Pablo la usa para definir lo que es el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. And this is even something that Paul quoted in the New Testament when talking about new life in Christ. Y es tan impactante esta palabra que hace 500 años Martín Lutero estaba frustrado, estaba como diciendo, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo honrar a Dios en mi vida? And even like 50, 60 years ago, Martin Luther King? No, the Reformer. Oh, okay, the OG Martin Luther, the reformer, a couple hundreds of years ago, was even saying, how can I vivir una vida que agrada a Dios? how can I live a life worthy of God? Él trató de hacerlo por su propia cuenta.
You know, he used to do it on his own accord, by his own strengths. Pero cuando se puso a estudiar, a preparar una serie de sermones sobre el libro de Romanos, But as he was preparing some sermons on the book of Romans, leyó lo que Pablo escribió, y Pablo escribió lo que Habacuc escribió. he was talking about what Paul wrote, which quoted En el this. libro de Romanos escribió sobre Habacuc, And so the book of Romans quotes donde Habakkuk, dice, el justo por la fe vivirá. that phrase, the righteous shall live by faith. Y esa palabra entró en el corazón de Martín Lutero, And so that entered into the heart of Martin Luther, que revolucionó todo el mundo, literalmente, porque primero le impactó a él el significado de esta palabra. and so that first impacted him, and then he was able to do what he did and write history. Y en eso se basa el hecho de que nosotros somos ahora lo que se conoce como evangélicos, o más, para ser más precisos, que nosotros hacemos la Biblia el centro de nuestra fe. And so this was what really established living a life according to the Bible. Y en esta mañana vamos a entender un poco Habacuc, porque es un libro que casi nunca leemos la mayoría. ¿Cuántos dicen amén? And this Vamos a is ser sinceros, ¿verdad? and this is great that we'll be talking about this book because it's fairly read. Es más, ¿cuántos leen el libro de Habacuc cuando no pueden dormir? Who reads this book when they're not able to sleep? Bueno, los que se rieron se rebelaron ahí solos. Those who laughed maybe did it. Porque a veces leemos sobre todo ciertos libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, And because sometimes we may read like an Old Testament book, especialmente el libro de Números, you know, like Numbers, y decimos, Señor, ¿y esto qué es? ¿Verdad? and we ask God, well, what is ¿Cómo this? me beneficia? How does this benefit? Bueno, el libro de Habacuc es uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento, sobre todo por lo que él está declarando y está hablando. But this book in specifically is a very beautiful book because of what it says. Este profeta vivió 500 y tantos años antes de Cristo, ¿ok? Para que tengan una idea. This prophet lived over 500 years before Christ. Él vivió junto con otros profetas como el profeta Jeremías, y se conocían los dos. Realmente podemos decir que fueron del mismo tiempo, vivían en la misma ciudad y fueron contemporáneos. And he was around the same era as the prophet Jeremiah. They may have known each other and lived in the same region. Si ustedes escucharon el trasfondo de Jeremías, que él vivió al final del reino de Judá, el reino donde estaba la ciudad de Jerusalén, Habacuc también vivió exactamente en el mismo tiempo. And so this prophet lived in exactly the same time as Jeremiah. Y no quiero repetir todo lo que ya he estado diciendo sobre esa época, pero solamente quiero repetir que fue un tiempo muy triste para el pueblo de Dios, porque fue destruido y fue quemado el templo, el rey murió o no murió, pero fue llevado esclavo, etcétera, etcétera. Un tiempo terrible. And contextually, this was a very sad time for the people of Israel because they had been in shambles, they were taken captive by Babylon, and the temple was destroyed, and it was just in chaos. Y si usted leyó el día de ayer y esta mañana el devocional, que es el libro de Lamentaciones, y lo leyó, es un libro terrible, porque el profeta Jeremías, el autor de Lamentaciones, está hablando de cómo estaba la ciudad, y es una ciudad que describe totalmente en caos, en ruina. And if you read Lamentations, that's where Jeremiah writes just this about how destroyed Jerusalem was, and it's a very saddening book. No sé, para que lo hagamos contextualizar, no moderno, es como si ahorita un profeta se levantara que vivía en Maui. Si conocen la ciudad de Maui, lo que pasó, la tragedia, ¿no? Como todas las casas murieron y mucha gente pereció, y alguien escribe unos 5 capítulos sobre lo que pasó en Maui. Más o menos así estaba Jeremías hablando, para que entendamos el contexto de las palabras de Jeremías y de Habacuc. And so, just to put it into contextually, it's like if a prophet were to rise up from Maui and write about all that has happened during the fires and the devastation and people's lives lost. That's kind of what Jeremiah and this prophet were facing. Y mire, vamos a leer un poco la Biblia para que entendamos lo que el profeta está tratando de decirnos. Y una de las frases que él declara, ya la leímos, el justo por la fe vivirá. Pero yo quiero que entienda el peso de sus palabras, porque no está hablando que todo lo tiene, o que todo es cómodo, o que todo es fácil. And the key phrase right there of the righteous shall live by faith
it's not simply, oh, because he had it all and everything was good, but rather the complete opposite. Ok, abra su Biblia en el libro de Habacuc. Vamos a leer varios versículos. Abra su Biblia en el libro de Habacuc, por favor, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 5 en adelante. Bueno, creo que no está en la pantalla, pero usted trae su Biblia. So vamos a leer capítulo 1, del 5 en adelante, dice así la palabra del Señor. And so we'll be starting off in chapter 1, verse 5. Es importante para que podamos entender el significado de las palabras del profeta, ¿ok? It's important to understand the words of the prophet. Dice así la palabra de Dios. Miren las naciones y quedarán pasmados, porque voy a hacer una obra en sus días que ustedes no creerán si la contaran. Y esa obra que Dios está diciendo es la destrucción de Jerusalén. It says, look among the nations and see, wonder and be astounded, for I am doing a work in your days, and you will not believe if I told. Voy a levantar a los caldeos, que son los babilonios, ese pueblo cruel e impetuoso que recorre la tierra para apoderarse de lo que no es suyo. For behold, I'm raising up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, who march through the breadth of the earth and seize dwellings not of their own. Escuche las palabras que usa. Es un pueblo terrible y espantoso. El mismo se impone su ley y su grandeza. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más feroces que los lobos al anochecer. Sus jinetes se lanzan a galope. Sus jinetes llegan de lejos. Vuelan como el águila que se precipita sobre su presa. They are dreaded and fearsome. Their justice and dignity go forth from them. Their horses are swifter than leopards. They're more fierce than even wolves. Their horsemen press proudly on. Their horsemen come from afar. They fly like an eagle, swift to devour. Todos ellos vienen a hacer violencia. Sus rostros están llenos de ansiedad y recogen cautivos o esclavos como arena. Se burlan de reyes y de los príncipes para hacer escarnio. Se ríen de todas las fortalezas porque levantan terraplenes y las toman. Luego pasan como el viento y siguen adelante. Pero ellos se hacen culpables al atribuirse poder a su Dios. They all come for violence, and all their faces forward. They gather captives like sand. At kings they scoff, and at rulers they laugh. They laugh at every fortress, for they pile up earth and take it. Then they sweep by like the wind and go on. Guilty men, whose own might is their God. Esta es una escena terrible. No sé si usted la está entendiendo, pero haga de cuenta como quizás alguna película que Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, cuando llegan todos los ejércitos y arrasan con pueblos enteros, matando y haciendo todo tipo de destrucción. Picture it like the movie from Lord of the Rings, the scene where the armies just boom, come in and destroy and take captive of everything. No sé cómo se llamaban los soldados, o lo eran como demonios, o las... The orcs, ese tipo, o sea, así los describe, como dice la palabra del Señor, parecen, animales feroces como leopardos, etcétera, etcétera. O sea, él está describiendo algo terrible realmente. If you really pay attention to the words, the way he's describing them is horrible. Y el profeta se siente abandonado por Dios y siente que Dios abandonó a su pueblo. Y mire sus palabras que él declara. Quiero que las leamos también. 1 del 2 al 4. And we'll be reading now his reaction to all this, verses 12 going forward. Capítulo 1, 2 al 4. Escuche las palabras o léalas ahí en su Biblia junto conmigo. Dice: ¿Hasta cuándo, Yahvé, te pediré socorro sin que tú me hagas caso? Y te recordaré la opresión sin que tú salves. Verse 2, O Lord, how long shall I cry for help, and you will not hear? Or cry to you violence, and you will not save? So este profeta está diciendo: Dios, tú no escuchas nuestras oraciones. Es lo que él está declarando. And so this prophet is saying, Lord, you do not hear our prayers. Y no solamente no escuchas, pero me forzas a ver toda la maldad y destrucción que está pasando con nosotros. Not only do you not hear our prayers, but you force me to witness this. Dice: ¿por qué me obligas a ver la injusticia y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia. Verse 3, why do you make me see iniquity? And why do you idly look at wrong? Destruction and violence are before me, and strife and contention arise. Dice: pleitos y contiendas se levantan, por eso la ley se debilita y el derecho no se cumple. Los malvados asedian a los justos y así se pervierte el juicio. And he says, so the law is paralyzed and justice never goes forth, for the wicked surround the righteous, so justice goes forth
perverted. So, él está en un estado de depresión, de desesperación y se siente abandonado por Dios, literalmente. Esa es la condición emocional en la cual se sentía el profeta. Señor, ¿qué está pasando? And so this is what he's feeling. This is the burdens he's carrying of, Lord, you're not hearing me out, and I'm going through all this tragedy. So, las palabras del justo por la fe vivirá no son de alguien que tiene todo o está cómodo o todo lo tiene fácil. Todo lo contrario, todo está en su contra de él y del pueblo de Dios. And so that phrase, the righteous shall live by faith, is not coming from someone who has it all or is comfortable, but the complete opposite. Sin embargo, Dios le muestra y Dios le revela lo que va a hacer en los días que vienen. And God reveals to him what's to come in the days, near days. Y le dice, es cierto, Dios literalmente le dice, los caldeos o los babilonios son mi instrumento. Estoy trayendo juicio o estoy permitiendo esta destrucción por la rebelión de mi pueblo. And God reveals to them, those Chaldeans that are fierce and violent, they're a tool to bring about justice. Pero en medio de todo esto, Dios también le da una palabra, una promesa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios siempre es así. Amén. And in the midst of this, he gives a promise. ¿Cuántos verdaderamente usan la Biblia como el instrumento, como el GPS, ¿verdad? How many use the Bible as like de su vida? a GPS guideline or guide for your life? Que es lo primero que cuando no entendemos o no sabemos, lo primero que hacemos es pensar, ¿y qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Ese era Habacuc. Y así debemos de ser nosotros. First thinking, well, what does God say about this? What does the Bible have to say? Porque miren lo que dice ahora en el siguiente capítulo, capítulo 2, del 2 al 4, veamos la respuesta de Dios. Ya escuchó todo lo que el profeta le dice. El profeta no está mintiendo, pero aquí viene la respuesta de Dios. And so we've seen already what the prophet was witnessing and feeling, but now here's God's response. Antes de que la leamos, Dios le dice, mira, los babilonios ahorita yo les he dado la libertad de que ataquen, destruyan a mi pueblo. Pero va a llegar un tiempo en que yo voy a traer justicia sobre esta nación y también Babilonia será destruida. Y esa es la visión que Dios le da. Una visión que en un tiempo próximo Dios haría justicia a favor de su pueblo. And so a vision that he gave the prophet was, yes, Babylon had the complete freedom to overtake Jerusalem and destroy them, but one day the opposite would come and Babylon would be destroyed and they too will fall. Y esto nos enseña una verdad a nosotros, que no necesariamente cuando clamamos a Dios, inmediatamente Dios quita todo problema, toda circunstancia. En momentos, en ciertas situaciones, Dios permite que se cumpla lo que está sucediendo para que nosotros aprendamos a confiar en Dios y para que nosotros ya no hagamos lo que le abrió la puerta a que Babilonia o el enemigo o los demonios o los problemas puedan atacar nuestras vidas. And similarly, God allows sometimes these circumstances to happen and doesn't give a resolution right away so that there would be a learning and his will would be done so that what caused this in the first place won't happen again. Pero lo que iba a sostener al profeta es una promesa, una visión que Dios le da de que Babilonia sería destruida. But he gives this promise that Babylon would be destroyed. Dice, tú quizás estás viendo con tus ojos que es al revés. Babilonia está destruyendo Jerusalén y está causando todas estas cosas terribles que tú estás hablando. Pero déjame decirte una visión nueva. Yo me encargaré de Babilonia y el pueblo de Dios será nuevamente restaurado. Gloria a Dios. And God told him, yes, your people are being taken captive by Babylon, but one day I'll restore and Babylon will be destroyed. Y yo quiero decirte una cosa. En medio de tus problemas, tú puedes venir con Dios con toda confianza y con toda libertad. Porque una vez que Dios ve tu corazón, que se humilla delante de Dios, Dios te da una palabra de prosperidad, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor trae consuelo a nuestras vidas? Amén. And you can come to God with all freedom and he will give you a response, a word of encouragement. Y ahí es donde nace esta frase que dice 2:4, dice, Yahvé me respondió. And this is where this phrase comes from. It says, Escribe la visión. and the Lord answered me. ¿Cuál visión? La que les acabo de decir. Dios peleará a favor de su pueblo y Babilonia será enjuiciada y el pueblo de Dios será restaurado. Esa era la visión que le estaba mostrando Dios. So God says, write this vision, and the vision is, as I explained this, that Babylon would fall. Dice, escribe la visión, grábala bien en tablillas. Y las tablillas eran básicamente como una serie de ladrillos que eran cosidos y que
hasta este día existen, los arqueólogos los han desenterrado y hay miles y miles. Como si fuéramos a los museos de aquella parte del mundo, podríamos leer esas tablillas. And he says, make it plain on tablets. And these tablets were what the method they used to Like bricks, modern bricks. hold records and write and read. Y le dice, para que pueda leerla de corrido, la visión espera su momento. Se acerca su término y no fallará. Si tarda, espera, porque ha llegado sin falta. Y luego dice, el injusto sucumbe por su soberbia, pero el justo por la fe vivirá. It says, for still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. And behold, his soul is puffed up, is not upright within him, but the righteous shall live by faith. So, la respuesta de Dios es, tú no vas a vivir por tus circunstancias, por lo que ves en este momento, pero tú vas a vivir por la fe en mi palabra. El justo por la fe vivirá. And he says, you will not live according to circumstances, but by faith. Y que en toda cosa que tú hagas vas a demostrar tú una fe férrea en mi promesa. And saying a strong faith, a steadfast faith in God's promises. La visión tiene su momento. Diga, el cumplimiento de la promesa de Dios tiene su momento. God's fulfillment to his promises Pero yo tengo que sostenerme de esa visión, de esa palabra, de esa promesa que Dios me ha dado. will come to pass, but I need to stay firm, having faith. Lo voy a repetir porque creo que no lo entendió. Diga conmigo, la promesa tiene su momento o su cumplimiento. The promise has its La fulfillment. promesa que Dios ha depositado en tu vida tiene un tiempo de cumplimiento. That promise has a fulfillment. Hay una fecha que Dios dice, este es el momento. A date that Y tú God tienes que sostenerte porque viene el cumplimiento. says you have to sustain yourself. No Faith. debes de desviarte, no importa lo que esté pasando. Don't waver around. Se acerca su cumplimiento, dice el profeta, Its fulfillment is coming soon, y no fallará. and it will not. Diga, toda promesa que Dios ha depositado en mi corazón Every promise that God said, tiene every tiempo de promise cumplimiento. has Y a aunque deadline. tarde, pero se cumplirá y no fallará. And sooner or later it will come to Diga, pass. y aún si tarda, yo la espero. And even if it takes time, I will wait. Porque el justo Because the por la fe righteous vivirá. shall live by ¿Fe en faith. que en Él? No, fe en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Amén. Faith in Him and Ahora, His Word. ¿cómo es una fe victoriosa? Y aquí está la parte que quiero desarrollar más. What's a victorious faith? Una fe victoriosa. ¿Cómo es una fe victoriosa? How's a victorious faith? El profeta nos dice que hay tres cosas esenciales para que tengamos una fe que nos mantenga, una fe por la cual debemos de vivir o una fe como estilo de vida. And so the prophet gives like a lifestyle faith. Vamos a ver el último pasaje de este libro, capítulo 3, del 17 al 19. Vamos a leer los pasajes más importantes del libro para entenderlo más. Dice así la palabra del Señor. ¿Cómo es una fe? ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Dice la palabra del Señor, dice, aunque todavía no, el versículo 17 dice, aunque todavía no florezca la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales. So chapter 3 verse 17, though the fig tree shall not blossom, nor fruit be on the vines, Yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. the produce of the olives fail, and the field yields no food, and the flock be cut off from the fold, and there be no herds in the stalls. Yet I rejoice in the Lord, I will take joy in God of my salvation. Dice, tú, Señor, mi Dios y fortaleza, tú, Señor, me das pies ligeros como de sierva y me haces andar en mis alturas. God, the Lord, is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on the high places. ¿Cómo es una fe por la cual de nosotros debemos de vivir? So how is a lifestyle of faith? El justo por la fe vivirá, ¿no? Dice su palabra. The righteous shall live by faith.
Y esa es la promesa a la cual nosotros en este día estamos aquí proclamando y enseñando. And this is what we're learning here today. Si creemos esta promesa de que el justo por la fe vivirá, If we believe this promise that by faith the righteous shall live, entonces creeremos lo siguiente. then we'll believe the following. Y diga conmigo, repita conmigo, por favor, diga, en la abundancia y en la escasez, In the abundance and famine, mi fe en Dios me sostendrá, my faith in God shall porque el sustain me, justo por la fe vivirá. because the righteous shall live by faith. Diga conmigo, en la luz y en la oscuridad, In the light and mi darkness, fe me sostendrá, faith shall sustain porque me, el justo por la fe vivirá. because righteous shall live by faith. ¿Cómo es esta fe de Habacuc, perdón? So how is his faith? Esta fe no significa It does not mean que nosotros estamos ciegos a las necesidades o a los problemas que estamos enfrentando. It does not mean being blind to the circumstances. No es de que el profeta dice, oh no, yo no voy a hablar lo que está pasando. No, él tiene una fe genuina y sincera con Dios, que es la primera cosa. Habacuc tiene una fe sincera y honesta. First of all, he had a strong faith in God. ¿Cuántos saben que Dios no tiene miedo o Dios no se asusta cuando nosotros abrimos el corazón y le decimos lo que sentimos en el momento que estamos pasando por la duda, por la prueba o la dificultad? And God does not get scared or worried about when we come to him and pray and lament in front of him. Dios no se sorprende porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón y por eso es importante tener una fe genuina, honesta con Dios. Nor is he surprised when we come to him in the same way, because he knows us. So we need to have a genuine faith in God. Y no hay tal cosa como que, oh no, yo es que si, yo solo voy a declarar que, todo está bien, no hay problema, no hay ninguna dificultad. Y precisamente quien piensa así son personas que les gusta vivir aisladas y proyectar una imagen de éxito, de victoria, y nunca abren su corazón ni con Dios ni con la gente que le rodea. And so this is different from people just saying, no, everything's okay. And it's usually these people who live isolated because they can only sustain a persona that everything's okay, but can't truly. No one. Y las iglesias están llenas de tipo de personas que no importa que pueden tener la situación o dificultad más difícil. Y si usted le pregunta cómo está, en victoria en todo momento. And so sometimes you ask them, well, how's everything? You just want to genuinely know. And they say, well, everything's good and in victory, everything. Y yo no creo que debemos de contarle nuestros problemas a todo mundo, ¿verdad? A todo el que se para y nos saluda. Yo creo que eso no es correcto tampoco. Nor do I think everyone should just lay out their Pero baggage in front of everyone. Pero si tenemos una fe genuina, a lo menos tenemos que en primer lugar abrir nuestro corazón con Dios, decirle, Señor, esto es lo que siento, no entiendo, de esta manera estoy sintiéndome en este momento. Dios no se asusta si tú le dices eso, porque eso es lo que hizo el profeta durante todo este libro. First, you need to be able to be comfortable coming to God and being honest with him of what you're actually feeling. Porque si tú no abres tu corazón y lo sacas todo y se lo dices a Dios, entonces tú te quedas con todo eso en tu corazón y tú lo vas a cargar todo el tiempo porque es tuyo, no se lo has entregado a Dios. Y por eso mucha gente vive incluso con resentimiento con Dios. One needs to lay their burdens down on God and he can handle it. If we just sustain everything and hide everything, we're just ruining our own selves by forcing ourselves to carry our own burdens. Segundo lugar, tenemos que tener una fe genuina, sencilla, que tenemos amigos o personas especiales en nuestra vida, cercanas, gente madura, gente que ha demostrado por su vida madurez, y yo puedo abrir mi corazón y decirle, oye, necesito ayuda, me siento así. No te sientas mal, reconocer que tienes necesidad y pedir ayuda, porque lo peor es que tú digas, no tengo necesidad, y tú solo estás cargando solo esas necesidades, solo te vas a ahogar. And not only towards God, but also to people that in your life that are more mature or strong in the faith, and you could also share each other's burdens, as the Bible declares in the New Testament. Incluso constantemente yo le digo a los líderes de la iglesia, y a veces no me hacen caso, ¿verdad? And sometimes Es que no vinieron los líderes, por eso dije eso. I tell this to the leaders of the church, but they don't really obey it. Tienes necesidades, tienes problemas, prefiero que me digas, prefiero que me los cuentes, prefiero que cómo te puedo ayudar.
Rather, I ask the leaders, well, how are you? Is there anything I can do to help you? Pero a veces es al revés, porque en su mente, no, si le digo, pues no, peligro me pongan disciplina, yo creo, ¿no? Mejor que no sepa, es el último que vas a ver. I think they just fear that if they say anything that, oh no, I'm going to get in trouble. So Habacuc tenía una fe genuina y sincera y honesta con Dios. So Habakkuk had a very sincere and honest faith with God. No tenía miedo preguntarle a Dios lo que no entendía. He was not afraid of asking God what he didn't understand. Él le dice a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda sin que tú me escuches? Estoy leyendo el capítulo 1, 2 y 3. Y te gritaré violencia sin que me salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y por qué toleras tal opresión? And so he, Está confundido, pero se lo está revelando, diciendo Dios, está abriendo su corazón. again, chapter 1, verses 2 and 3, where he just declares, where should I cry for help and you not listen? Why am I seeing these things? A ver, ponga su mano en su corazón junto conmigo en este momento y vamos a decirle a Dios algo. You know, place your hand on Dígale, your heart diga, and say, God, Señor, en esta mañana te doy gracias. say, Lord, I give you thanks. Porque tu palabra me enseña. Because your word shows Tu palabra me está dando permiso en esta mañana. word shows Diga, tu me palabra me está dando la libertad de traer todas mis dudas, todas mis preocupaciones. all my words. De hoy en adelante, Señor, voy a ser honesto contigo, Dios. I'll be honest. ¿Cuántos dicen amén verdaderamente a lo que acabamos de decir? Voy a ser honesto contigo, voy a abrir mi corazón, Be Dios. honest with you. Sumamente importante. El justo por la fe vivirá. Esta es la fe que este hombre, este profeta nos está enseñando. And this is the faith that this prophet is demonstrating to us. Segunda cosa de la fe que el justo debe de vivir. Second thing, Necesitamos tener una fe que es humilde, pero que también es obediente. we need a humble faith, but also an obedient faith. Porque a pesar de que no entiende, Because although he doesn't understand, él reconoce dos cosas. he recognizes two things. Él reconoce que Dios sigue siendo Dios, amén. That God is still God, Y que Dios es bueno. and that God is good, Y que su palabra es fiel. and that his word is Puede true parecer and una faithful. contradicción, ¿no? You know, it could sound like a contradiction. Incluso mucha gente que no conoce a Dios me han preguntado y me han dicho a mí en algunas ocasiones, You know, some people who are just non-believers, they've asked me a couple times, si Dios es tan bueno, if God is so good, ¿por qué Dios permite tal y cual? why did he allow this Se or están that? dudando de la bondad de Dios And they're doubting of God's o están goodness, dudando de la existencia de Dios en algunos or casos. simply just exists. Pero la fe que tenía Habacuc, But the faith that aunque Habakkuk had, humanamente no lo entendía, that although he didn't understand aunque everything, humanamente le dolía ver lo que estaba pasando, and he was hurting in the moment, todavía estaba dispuesto a someterse a la palabra de he was Dios. so willing to be in the word. Sus dudas no le llevaron a cuestionar a Dios. His doubts didn't allow him to. Está reconociendo únicamente que no entiendo. He's just recognizing that he doesn't understand. Y no hay problema con no entender a veces. There's no problem in not understanding. Pero eso no significa que vamos a dudar de la palabra de Dios. That should not draw us to La doubt. palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. His word A remains pesar the de same. que yo no entienda o tenga dudas de lo que está pasando, Even though I may not understand, todavía quiero seguir la palabra de Dios. so follow his word. El profeta Habacuc dijo estas palabras, 2:14. And so the prophet said these words in verse 14 of chapter 2. Su fe es esta: porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Era como que él decía, Señor, ahorita en este momento es un momento de confusión, de dudas. You know, saying, God, right now is just a moment of confusion and doubt. Los enemigos de tu pueblo, Dios, The enemies of your people, Lord, piensan que su Dios es más poderoso que tú, Señor. think that their God is greater than you. La gente que está pasando por tribulación ha dudado de tu fidelidad, Señor. The people who are going through this persecution have doubted. Pero llegará un momento But a time will que come tu promesa, tu visión se cumplirá. that your purposes will Y be todo el mundo fulfilled. verá que la palabra de Dios es fiel y la tierra será llena de la gloria de Dios. And the whole earth will be filled Mi with knowledge familia of you. será llena de la gloria de Dios porque he decidido confiar en Dios. My family will be filled with the knowledge of the glory of the Lord because they've Tú trusted you. puedes escoger vivir a tu manera y hacer tu voluntad. You can choose to do your own will.
Tú puedes pensar, yo soy más inteligente que Dios y a mí las cosas me van a salir mejor aunque no haga la palabra de Dios. And many people think I can decide and I'm wiser than God. Pero dura cosa es ir en contra de la voluntad de Dios y su palabra, amén. But it's one thing to go against His will. Ninguna decisión nuestra Dios la justificará si nosotros no seguimos sus principios de su palabra. Por eso debe de ser una fe humilde y obediente a su palabra todavía. And because it's according to His word, it needs to be a humble and obedient faith. So vamos a poner otra vez nuestra mano en el corazón y digamos al Señor, diga, Señor, en medio de mis desafíos y mis dudas, Once again, hand on the heart, saying, in the midst nunca of debo de olvidar que tú Yeah. estás en control, Señor, help me to never forget y that que you're in tu control. plan eterno se va a cumplir en mi vida, That your Dios. eternal plan Ayúdame a tener un espíritu humilde fulfilled in my life. y un espíritu obediente, Help me to Señor. have an obedient heart. Esa es la fe que el profeta nos está invitando. El justo por la fe vivirá. Esta es la clase de fe que nos está invitando a tener. And so this is the faith that He's inviting us to have. La tercera cosa del justo por la fe vivirá significa The third thing that this righteous shall live by faith. que nosotros means necesitamos tener una fe que se aferra a las promesas de Dios. we need a faith that holds steadfast to God's promises. Obediente a Dios, escribe la visión. In obedience to God, he writes the vision, the promise. Le escribe en tablillas. Writes the vision on tablets. So para que vean que desde los tiempos de Habacuc ya había tabletas, ¿ok? So even in his time there were tablets. No más que no eran iPads, eran iBarro. They weren't iPads, but iBrick. Él se aferró en medio de que todo se veía en contra al cumplimiento, pero dijo, con todo y esto, You know, in the midst of all this chaos, he said, still, aunque la higuera no florezca, even if the flower doesn't blossom, aunque no tenga novia, even if I don't have a significant other, novia, a girlfriend, yes, aunque no tenga carro, although I may not have a car aunque no tenga casa, or a house aunque no tenga dinero en el banco, or money in the bank aunque no tenga trabajo en este momento, or work, aunque esté pasando por problemas y dificultades, going through hard times, aun cuando mi familia a mí me dice, estás perdiendo tu tiempo en las cosas de Dios. or if my family's telling me you're wasting your time, Él dice, con todo, he says, with everything, yo me alegraré en el Señor. I'll Amén. rejoice in the Diga, Lord. con todo, yo me alegraré en el Señor. I'll rejoice Y me in the gozaré en el Dios de mi salvación. I'll rejoice in the Lord of my salvation, En el Dios de mi salvación. Lord of my Esa es salvation. la fe que Job nos está invitando. El justo por la fe vivirá así, pero es alguien que se aferra a las promesas de Dios. And this is what he's inviting us to take part in. So hay tres cosas que nos invita el profeta que significa tener fe. And there's three components to having this En faith. primer lugar, una fe genuina y honesta con Dios. First of all, just an honest and vulnerable faith towards God. Ok, aquí está la tarea que les voy a dejar. And here's the assignment. Durante esta semana, During the week, en cada situación que enfrentes, in every situation you may come across, háblate o recuérdete a ti mismo que Dios es soberano. remind yourself that God is sovereign. No importa qué pase, usted diga como el profeta, Dios está en control. Saying, no matter what happens, God is in control. Ya sea un obstáculo pequeño o grande en tu trabajo o un desafío personal, di, Dios tiene un plan siempre, no importa qué está pasando. You know, no matter what the circumstances may be, God has a purpose. Aunque no lo entienda completamente, Although I may not understand it completely, haga una oración you know, do a prayer. y diga, Señor, encomiendo mi vida en tus manos. I give my life into your Y hands. les voy a decir algo que yo hice en esta mañana. Let me share something that I did this morning. Yo compartí un pasaje de la Biblia I shared a passage of the Word de hace poco más de 40 años. from over 40 years ago. Yo estaba pasando por un tiempo difícil de 16, 17 años de edad, When I was 16 or 17 years old. porque todavía en mi casa nadie era cristiano. When I was 16, 17, no one in my home was Christian. Y la mayoría de la gente que me conocía, incluso mi familia, me decían, tú estás arruinando, ¿qué tienes que hacer en la iglesia? A los 17 años estás desperdiciando tu tiempo. What are you doing being 16 years old at a church? You're wasting your time. Los amigos en el trabajo me decían lo mismo.
My coworkers would say the same. So yo me puse a decirle, Señor, dame una palabra. So I asked God, give me a word. Y Dios me dio lo que en esta mañana compartí con ustedes del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. And the word he gave me was from the book of Lamentations. Y traté de memorizarme ese pasaje y lo hice una palabra rema. And I tried to memorize it and I tried to make it my life. So esa promesa se hizo parte de mi vida. So that became part of my ¿Verdad? life. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. I need to find it. Ok, está bien así, Sammy. Bueno le es al hombre someterse a Dios It is good for the man to submit to God desde que es joven. from their youth. Y por todos estos más de 40 años, en todas las Biblias que yo he tenido, voy y marco esa promesa, la subrayo, le pongo colores azul y todo lo que usted quiera, o amarillo, el que tenga la mano. So after 40 years having different Bibles, I would find that verse and highlight it. En mi teléfono, cuando abro mi Biblia electrónica, ahí está ese versículo entre las promesas que ahí están siempre. And under the promises, I have like a list, and this is on there. En todas las Biblias, si usted fuera a mi casa y abriera las Biblias que yo uso, todas están subrayadas. ¿Por qué? Porque uno debe sostenerse con las promesas de Dios. And it's highlighted in every Bible or app that I have Pero esa promesa Dios me la dio en un momento que yo estaba dudando de Dios. because you need to take hold on to his promises. Y le dije al Señor, ¿qué puedo hacer, Dios? Because it was a time in which I was doubting and I asked God, what should I do? So reserve tiempo durante esta semana para pedirle al Señor, dame una promesa, no importa lo que estés pasando. So take time this week and ask Y God haz for a esa promise. promesa parte de tu vida. And make that promise part of your life. Número 2. Number 2, Vamos a reconocer la soberanía de Dios en todo lo que estemos enfrentando. recognize God's sovereignty in any situation. En cada situación, repítete tú mismo. And repeat it to yourself. Dios tiene un plan. Yo no lo entenderé, pero Dios tiene un plan, no importa qué esté pasando en mi vida en este God has a momento. plan, no matter what I'm seeing. Todos los días tienes que hacer eso. Every day it has to be your prayer. Número 3. Number 3, Elige promesas de Dios para tu vida que marquen tu vida. choose promises from God that mark your life. Tú tienes que tener promesas significativas que son para ti, que Dios te ha dado a ti, Significant promises that He's given you specifically que marcan todo lo que tú eres, that really mark all that you are. que te llevan adelante como el GPS de tu vida, como la luz, como la lámpara que te alumbra para saber qué tienes que hacer. That will be the guide, the light that shows you your path. Eso es el justo por la fe vivirá. No es nomás palabras bonitas, pero es algo que vivimos y lo hacemos parte de nuestra vida. And that's how the righteous shall live by faith, in making this part of your lifestyle. Y tú te aferras a las promesas de Dios. And you Amen. hold steadfast to His Tú te promises. aferras así como decía el profeta. Just as the prophet said, Aunque no haya vacas, no haya higos, no haya X. although there's not these Y yo me alegraré en el Señor mi Dios. El justo por la fe vivirá. oh, cling to the Lord, the righteous shall live by faith. Por último, mantengamos una actitud de agradecimiento a Dios. Lastly, maintain an attitude of gratitude. Aquí está la tarea. This is the assignment. Escribe en tus notas en tu Biblia, Write in the notes. cuando hagas tu devocional, When you do your devotional, 3 cosas 3 things por qué estás agradecido con Dios. why you're grateful. Porque entre más te enfoques en lo negativo, más te vas a deprimir. Because the more you focus on the negative, the more Una vez que se las entregas a Dios, lo negativo ya se lo entregaste a Dios. once you give it up to God, No just se give trata it de up. venir con Dios y llorar lo mismo todos los días. It wouldn't make sense to just come to God in the same Hay que empezar a enfocarnos en la fidelidad de Dios. cry, Y but comparte eso con la gente que te rodea. Eso es el justo por la fe vivirá. so that's how the righteous shall live by faith. ¿Saben que mi mamá conoció de Cristo Jesús a través de que yo le evangelicé, básicamente? And so my mom came to faith because I evangelized to her. Recuerdo muchas conversaciones que tuve con ella. Y en esta mañana estaba pensando, cuando estaba, no esta mañana, pero durante la semana, escribiendo este sermón. Y me vino a la memoria muchos momentos muy especiales que yo tuve con mi mamá. And so as I was prepping for this sermon, I was thinking of just memories I had with my mom.
Mi mamá vino a conocer a Cristo ya cuando era una mujer adulta, She came to faith in Christ once she was an adult, cerca de sus 40 años de edad, más o menos. closer to 40 years of age. Y yo fui la persona que más le estuve hablando de Cristo Jesús. Y muchas veces hablábamos sobre Dios, muchas veces sobre Dios. And so often we would talk about God. Cuando yo era niño, ella me enseñó de su religión, cómo ella lo creía y tenía una fe verdaderamente genuina en Dios, a pesar de que era parte de la iglesia tradicional, pero creía en Dios. And even from when I was young, she always believed in God Y a través de toda su vida yo vi una fe genuina en Dios. and had a genuine faith. Quizás no tenía toda la revelación completa en Dios, She didn't have just the revelation of pero God and Jesus. tuvo una fe genuina en Dios, no importaban but las had a genuine faith in circunstancias. God. Contra todas las probabilidades, against all probabilities, ella sola se convirtió en el pilar que sostuvo nuestra familia de 9 hijos. And against all odds, she stood as the stronghold of our family of 9 children. Durante el día manejaba su negocio con una determinación más allá de su capacidad humana. During the day, she would, run the business with all her abilities. Y en mi mente hay muchas memorias de verla a las 9, 10, 11, 12 de la noche lavando en un lavadero la ropa de 9 hijos. And oftentimes I remember late at night, 9, 10 p.m., washing all the children's clothes at a laundromat. Me recuerdo el día en que pudimos comprar una lavadora. I remember the day we were able to afford a washing machine. Estuvimos vendiendo ciertas cosas, yo le ayudé para poder ahorrar lo suficiente para comprar una lavadora. We're selling a lot of stuff to be able to have enough money to have a washing machine. Era su sueño, tener una lavadora. Y yo hubiera tenido ese sueño también si fuera ella. And her dream was just to have a washing machine. Porque tenía 9 hijos o 8 hombres y una mujer, pero ella era la más pequeña. Eso no tenía ayuda de nadie, excepto yo y otro hermano mío que se llama Rogelio, eran los que le ayudábamos. And so she had 9 kids, so she needed the help. Y no sé, por alguna razón me recuerdo de ese momento en que pudimos juntar el dinero y fuimos con una vecina y le compramos su lavadora usada, pero fue un momento impactante en nuestra familia, que mi mamá por primera vez ya no iba a estar en un lavadero lavando todos los pantalones de todos los hijos que nos gustaba jugar en el lodo y la tierra. So it was a great memory because finally she was able to buy this and she wouldn't have to wash all the 9 kids' clothes every single night. Nos sentíamos los grandes futbolistas y nos tirábamos en la tierra como que parecíamos campeones del mundo, pero nos levantábamos todos llenos de tierra, y todos sucios. Y eso era lo que mi mamá en la noche sacrificaba. Because me and all my siblings would play soccer, so our clothes were filled with dirt, and El día que esa lavadora entró a la casa fue como que entró la luz al hogar, me recuerdo. So I remember when the washing machine arrived, it was like light entered the home. Y al verla todos los años y crecer a su lado, And in watching her, realmente uno no valora la fe de nuestros padres. you don't really value the faith of your parents. Pero volteando atrás me doy cuenta que ella tuvo una fe extraordinaria y una profunda fe en Dios y una fortaleza de espíritu increíble. Looking back, I can see that she had a strong faith, genuine faith in God. A pesar de que no era comerciante, pero era muy buena vendedora. Although she wasn't a business person, to say the least, but she did her hardest. Su máxima educación fue llegar hasta el 5º grado de primaria. Her biggest education was 5th grade. Sin embargo, podía administrar un negocio y hacer matemáticas complejas para saber qué estaba pasando en su negocio. She would, be in charge of her business, running the numbers and everything. Nunca se quejó de ninguno de nosotros ni de las circunstancias en las que sola se encontraba. Never complained about her children or the circumstances she found. De hecho, si yo recuerdo algo, era su mayor alegría. Provenía en que nosotros avanzáramos en la escuela. Esa era su visión. Quiero que estudien. Por eso la educación para mí se ha convertido en algo sagrado, porque me lo transmitió mi mamá, en la importancia que estudiáramos. And her dream was that all her children would be successful in their studies. Para mí es algo religioso casi, porque fue algo que Dios a través de mi madre me inculcó. Tienes que estudiar, tienes que llegar a ser alguien, Carlos. And so that really touched me, and I had this huge just drive to study and study. A través de sus largos años de criarnos a todos nosotros,
a través de sus largos años de criarnos a todos nosotros, after the many years of raising all of us, enfrentó muchas adversidades físicas, de salud, She de faced- problemas familiares, she faced, inimaginables. she faced many physical issues and just family drama. Y volteando atrás, ahora que ya no está, lamentablemente, And now looking back, she's no longer with us. yo puedo decir que tuvo una fe por la cual se sostuvo y se mantuvo. I can say she had a faith which she maintained firm. Ella nunca me predicó a mí, yo le predicaba a ella, She never preached to me, I would preach to her. pero nunca me di cuenta que toda la vida me predicó. I never noticed that she, through her life, preached to me every day. Y nunca se va a ir de mi mente su vida, que me transmitió una fe férrea en Dios en cada circunstancia que enfrentó. And I'll never forget the faith that she passed on to me. Que siempre pienso todavía hasta ahorita en este momento, And I still think until these si days now, mi mamá pudo vencer sus problemas y morir victoriosa en Cristo Jesús, if my mom was able to face all these circumstances and live victorious in Christ, en sus últimos días antes de morir tenía un montón de máscaras, le metieron un tubo para sus pulmones y wow, fue un sufrimiento horrible. in her last moments, she had just oxygen tanks. Pero yo and tengo una foto, una de las últimas fotos antes de que ella muriera. I have a photo of the last moments Y está en el hospital con todas esas cosas, of her life, and right there in the hospital, pero with all these haciéndonos así, dice, Feliz Día de las Madres. things, and doing the peace sign of Happy Mother's Day. Detrás de la máscara había una gran sonrisa. Behind the mask, just this great joy. O sea, la fe no es algo que nosotros sabemos, Faith is not something you know, no es algo que estudiamos. not something you can study. La fe que Jeremías está hablando dice, el justo por esa fe vivirá. What the prophet is saying is the righteous shall live by faith. Yo no puedo entender a alguien que tenga mucho conocimiento de Dios y no sirva a Dios. No puedo entender esa fe yo. I can't understand someone who knows God and doesn't serve Him, O que decide desobedecer a Dios. Yo no puedo entender esa fe. or someone who decides clear disobedience. Porque el que verdaderamente tiene una fe por la cual vive, Because someone who has genuine faith sigue férreamente la palabra del Señor. holds steadfast Sigue férreamente la visión que Dios ha puesto en su corazón. to the promises that Y no God's given, deja que nada le robe. and it allows nothing No to deja que stir nadie him, aparte de sus pies nothing to de become seguir a Dios. No God. importa las circunstancias. Amén. No matter the Póngase de pie circumstances. conmigo en esta mañana. Just stand up with me this morning. Y si usted tuvo una madre como la que yo tuve, que probablemente la tuvo, And if you had a mom like I had, dele gracias a Dios, aunque no esté con usted en esta mañana. thanks to God, although she Porque was not mucho here. de lo que nosotros somos se lo debemos a nuestros padres. Because many of what we Que Dios nos dejó como modelo de fe. Vamos a orar. Dígale, Señor, gracias en esta mañana. say, Lord, thank you this morning